requiere un hombre de 70 kilos, quiere decir, ¿cuánto pesa ese cerebro? 1400 gramos. Ahora, al nacer, el humano nace ya toda su estructura cerebral, lo único que le interesa es establecer asociaciones, quiere decir sinaptogénesis. ¿Cuántas neuronas nace el cerebro humano? 10 a la 11. 10 a la 11 significa ¿cuántas neuronas? 100.000 millones de neuronas. Ahora, cada neurona ha ido variando el número de sinapsis. Se establece que son 10.000 a más sinapsis. Si leían libros de fisiología del año 70 al 80 eran 1000, pero ahora incrementado a 10.000 a más. Entonces, ¿esto qué les va a dar? 10 a la 15. ¿Qué significa 10 a la 15? Se llama plasticidad neuronal. ¿Ya? Plasticidad neuronal. ¿Qué significa que es plástico el cerebro? A ver. Para un voluntario. A ver. ¿Quién quiere intervenir? Tiene la capacidad de generar nuevas conexiones. ¿Nuevas? ¿Y no se anulan las antiguas? Dependiendo de su necesidad. Sí, es que para almacenar nueva información hay que olvidar. ¿Me dejo entender? Entonces, el modelamiento se refiere a la plasticidad. ¿Ya? Modelamiento. De tal manera que todo lo tenemos totalmente integrado o parte de nuestro cerebro lo tenemos integrado. ¿Qué dicen ustedes? Quiere decir que una sinapsis puede ser 10.000 sinapsis, pero lo hace. Les pongo un ejemplo. Un deportista profesional y uno que no es profesional. ¿Quién tendrá para la ejecución de una respuesta mayor número de sinapsis? ¿El que es profesional o el que es no profesional? Por lógica. Digo, mayor número de sinapsis. Quiere decir mayor número de neuronas que intervienen en la integración nerviosa. ¿Quién tendrá mayor efectividad? El que es profesional tiene menos neuronas involucradas. En cambio, el que no es profesional es más el número de neuronas. ¿Qué se llama eso? Especialización. ¿Ya? Especialización. Recuerden que este 1,4 kilos del cerebro está rodeado por un hueso, el más duro de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el hueso más duro? Los huesos del cráneo. Y está cubierto por 3 meninges. ¿Cuáles son las meninges? La pía madre, el aracnoides, perdón, vamos de adentro hacia afuera. Vamos de afuera hacia adentro. Dura madre, aracnoides, pía madre. ¿Bien? De acuerdo a la teoría de Monro, ¿han oído hablar de la teoría de Monro? ¿De qué está Tilly? ¿De qué está constituido el cerebro? Está constituido por parénquima neuronal. Las neuronas. Tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué le llamamos gris? Aquí está representando la sustancia gris a los cuerpos neuronales. ¿Cuánto representan los cuerpos neuronales? 40% en el cerebro y el blanco 60%. Pero ¿quién es más perfundido? ¿La gris o la blanca? ¿Qué bendice la blanca? ¿Qué bendice la blanca? A ver. A ver, Papancho. He visto, como va a venir tarde, me acuerdo de su nombre, su apellido. ¿Qué es la blanca? Por los axones. Y en el cerebro, ¿cuál dice que forma la mielina? ¿Las células de Schwann o los oligodendrocitos? Los oligodendrocitos. Pero aquí, ¿cuál es más perfundido?
¿Quién tiene más flujo? Es la sustancia gris. ¿Por qué razón? ¿Quién es más activo metabólicamente? ¿El que conduce o el que recepciona y produce los neurotransmisores? Lógico, va a ser la sustancia gris. Ahora, ¿qué más está constituido aquí? Líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué es el líquido cefalorraquídeo? Si el cerebro tiene perfusión, tiene polígono de Willis para una irrigación y perfusión profunda, tiene arterias en la corteza y subcorteza. ¿Para qué existe el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál será la razón? Adriana, a ver, ¿para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Como diría, señor, ¿para qué te sirve el semen a ti? Reproducirlo. ¿De qué depende? ¿De pene o del testículo? Muy, ya sabe todo, ¿eh? Ya sabe. Entonces el contexto es importante para conocer, saber cómo manejamos la actividad, porque si yo me meto de frente a áreas cerebrales, entro a Broca, ¿dónde está el área de Broca? Es 54-55 de Brockman. ¿Cuál es su función? Lenguaje. ¿Cuál? ¿Motor o el interpretativo? Motor. El interpretativo es Wernicke. ¿Qué áreas es Wernicke? 21, 22. La área de Alexander Luria, lenguaje no corporal, 40. El área de la escritura, Exner, 6. El área de la interpretación de lo que leo, de Yeriné, ¿dónde se encuentra? 39. Entonces, ¿cómo me meto a todo eso si no saben todavía cómo funciona el cerebro? ¿Cuánto líquido cefalorraquídeo tiene pizarra? ¿Y cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Estamos justo en fisiología. ¿Amortiguador? No es amortiguador. ¿Ya? No es amortiguador. La razón de ser, hay una razón de ser, ¿no? Entonces, siempre, ¿cómo decir, por ejemplo, para qué sirven las células mioides en los túbulos seminíferos? ¿Se acuerdan? Porque las espermátidas no tienen movimiento y necesito movimientos peristálticos para que esas espermátides lleguen ¿a dónde? Al epidídimo, para que maduren los espermatozoides. Entonces todo tiene su razón de ser. Por ejemplo, las neuronas, antes hablábamos siempre de sinapsis de la siguiente manera: neurona pre, neurona post, y era unidireccional. Ya no es unidireccional, es bidireccional. Primero. Segundo, que aparte de ser bidireccional, yo necesito una célula acá. ¿Cómo se llama esa célula? Acá tengo los vasos sanguíneos, los capilares. ¿Por qué los capilares no pueden estar expuestos al intersticio, a neuronas? ¿Por qué razón? Tiene su razón de ser. Porque en los vasos sanguíneos, ¿qué tenemos? Sangre. Y en la sangre, ¿qué tenemos? Agua. ¿Ya? En el plasma tenemos agua. Tenemos electrolitos. Tenemos sustancias inmediatas. ¿Qué más? Tenemos proteínas. Y aparte, las células que han visto ustedes, eritrocitos, leucocitos, trombocitos. Pero el problema es aquí el agua. ¿Qué pasa si el agua entra al intersticio y entra en contacto con una célula que su especialización ¿cuál es? Conducir impulsos eléctricos. ¿Qué pasa si a un cable eléctrico le ponen agua? A ver, hagan esta travesura. Ya, hagan esa travesura. Cuando la mamá esté licuando, métele agua ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Corta el circuito, ¡pum! Se apaga la luz. ¿Ya? Se apaga la luz. Entonces, ¿qué va a pasar en una neurona que esté expuesta a agua? ¿Se muere o no se muere? Se muere. ¿Qué pasa si una neurona, imagínense que por mala suerte una señorita se casa con el ojo de martillo y le golpea el cerebro, hematoma? Y ese hematoma que puede provocar hemorragia. Y se muere la señorita con un infarto cerebral hemorrágico.
¿Qué pasó? La sangre puede estar en contacto con las neuronas o no. Nunca. Nunca. Es veneno la sangre para las neuronas. ¿Ya? Es veneno. Entonces, cuando ustedes vean infarto isquémico cerebral, ¿qué pasó? Lo que hubo, por un problema, un trombo, no pasa sangre, no llega, pero el vínculo acá, ¿quién es? El astrocito. Y el astrocito lo nutre y le da soporte a las neuronas. ¿Me dejo entender o no? Entonces regresemos por aquí. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo tenemos? Sí. ¿Y para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? A ver, Escalante. No, no es su función drenar. ¿Han visto ustedes en bioquímica esta reacción? C6H12O6 más 6 oxígenos nos da 6 moléculas de agua más 6 de CO2 más un delta G sub 0' de menos 36 ATP. Eso lo conocen por bioquímica ustedes. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo que el combustible energético del cerebro, ¿quién es? La glucosa. ¿Y qué necesita la glucosa? Ser oxidada. Entonces necesita oxígeno para oxidarlo. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? No hay oxígeno, este se convierte en lactato. ¿Ya? Lactato. Y el lactato es un osmolito. ¿Y qué va a pasar con la neurona con ese osmolito? ¿Ingresa agua o sale agua de la célula? ¿Cómo va a salir? Yo tengo mi neurona aquí, tengo 300 miliosmoles, he producido lactato acá. Entonces, ¿entra agua o no entra agua? Entra agua, la célula se hidrata. Al hidratarse, ¿mejora la perfusión o disminuye la perfusión? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Bien? Tremendo problema. ¿Bien? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué tenemos? Porque hay áreas del cerebro que no tienen perfusión o es muy pobre la perfusión. ¿Cuáles son esas áreas? En primer lugar, la amígdala cerebral, parte del sistema límbico. Segundo, la corteza temporo-occipital profunda, no es perfundida. Entonces, para eso existe el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Qué es un plexo coroideo? Es un ovillo de capilares. Acá tengo el cuarto ventrículo y en el cuarto ventrículo ahí tengo capilares. Hay capilarización acá. ¿Se acuerdan del glomérulo? Y no tengo uno, son múltiples. Ahí tengo capilares. Entonces, ¿se acuerdan que el glomérulo en el nivel de la nefrona había alguien que lo cubría? ¿Se acuerdan quién era la que lo cubría al glomérulo? La cápsula de Bowman. Aquí no hay cápsula de Bowman. Lo único que hay es esos plexos, ¿para qué? Para filtrar. Entonces lo que hay acá es un filtrado, no es un ultrafiltrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en el líquido cefalorraquídeo? En el líquido cefalorraquídeo vamos a tener primero agua. ¿Qué más? Electrolitos. Glucosa vamos a tener. ¿Cuánto de glucosa vamos a tener en el líquido cefalorraquídeo? 2/3 de lo que hay en el plasma. Pregunten en el examen. ¿Ya? 2/3. Si tengo normal 100, tengo que tener 70 o 60 en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más tengo? Colesterol, igualito que el plasma. Ácidos grasos, igualito que el plasma. Proteínas, igualito que el plasma. Lo que no tengo, ¿qué son? No celdas. ¿Y de qué color es el líquido cefalorraquídeo? Cristalino, totalmente cristalino. ¿Ya? Como agua de roca, cristalino. ¿Qué pasa si yo veo un líquido cefalorraquídeo amarillo? ¿Qué digo? Un problema tremendo. Puede ser por bacterias, parásitos, virus, qué sé. Tendría que hacer una evaluación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la teoría de Monroe y Killing,
tengo líquido cefalorraquídeo 100 a 150 mililitros. ¿Qué más tengo? Sangre. Perdón. ¿Qué más tendría acá? Sangre, el lecho, lógico. Tengo neuronas, tengo líquido cefalorraquídeo y sangre. Todo eso, ¿dónde está metido? Dentro de la bóveda craneana. Entonces, ¿qué dice Monroe y Keeley? Que el contenido total del cerebro en volumen siempre es constante. ¿Qué pasa si es que alguno se cambia, por un tumor, por ejemplo? No hay problema, los otros tienen que modificarse para mantenerse constante. O se produce un hematoma, tiene que cambiar, de tal manera que siempre debe ser constante el volumen. Si le damos valores, este sería 100, 150, igual este 100, 150, y este sería 1400. Ya, CC. Muy bien. Ya ubicados, vamos a entrar. Caramba, no funciona esto. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Alguien maneja este aparato? No quiere funcionar. Acá cambia, pero no cambia. Aunque ya era un alumno de Ecocombo, a ver si me acuerdo. A ver, este icono había que colocarlo. Me dijo proyectar y me dijo duplicar. ¿Cambia o no cambia? Ya murió. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguien tiene pH? Papel higiénico. No usar, ¿qué usar? Ahí está, dame un poquito nomás. No seas exagerado. Ya está, listo. Muy bien. Entremos a la clase. Ya más o menos saben cómo funciona esto. Esta célula viene a ser una neurona. Y esa neurona, sus prolongaciones del soma, ¿cómo se llaman? Dendritas. ¿Ya? Dendritas. En el soma tengo núcleo y organelos, pero acá hay unos gránulos de Nils, es un organelo. ¿Para qué son los gránulos de Nils? Han hecho histología, estoy haciendo fisiología por si acaso. ¿Qué hacen los gránulos de Nils? ¿O no han oído nunca hablar? Eso lo hacen desde transición, me parece. Los gránulos de Nils, ¿qué son? ¿Ah? ¿Qué son los gránulos de Nils? El RER. No es RNA, ¿qué es eso? No, el RER. Es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué es el retículo endoplásmico rugoso? Para sintetizar proteínas y transportarlas hacia el aparato de Golgi. Eso conoce. ¿Qué más vemos aquí? Lo más importante aquí en esta imagen es el cono axónico acá. ¿Ya? Cono axónico. Y aquí tengo el conducto axónico que puede estar mielinizado o amielinizado. En el sistema nervioso periférico, ¿quién forma la mielina? Las células de Schwann. En cambio, en el central cerebro, ¿quiénes forman? Los oligodendrocitos. ¿Qué vemos aquí? Que las interacciones, miren, acá todos son neuronas, entonces están actuando sobre el soma. Entonces, puede ser sobre las dendritas o sobre el axón. Entonces, hay diferentes tipos de comunicación: axosomático, axoaxónica, axodendrítica, dendrodendrítica. Hay todas las combinaciones posibles. Y no todos son de tipo excitador, hay algunos que son de tipo inhibidor. ¿Quién define lo que se propaga? Porque este resecciona, y aquí es el que propaga, y el otro transmite. El pteridodendrón hacia una glándula, un músculo o otra neurona. Entonces, eso va a depender fundamentalmente qué neuronas están cerca al cono axónico.
En un momento lo van a ver. Les he puesto esa imagen ahí que ven a la derecha. Para ustedes es la izquierda. ¿Qué observan ahí? Que todo nuestro cuerpo está representado en la corteza cerebral. A eso se le llama homúnculo somatosensorial. Somato es motor, todo lo que es motor. Imagínense que aquí tengo un problema de percusión, o tengo una calcificación, o tengo un virus, qué sé yo. Entonces la manifestación, ¿cuál va a ser si es motor? Convulsión. ¿Ya? Convulsión. Si yo tengo, y este es prerolándico, el homúnculo se encuentra en la área de Brodmann 1, 2 y 3. Entonces, prerolándico es motor, posrolándico sensorial. Entonces, uno es el motor y otro es el sensorial. Y si tengo una lesión en el sensorial, voy a perder alguna función motora. ¿Bien? O si tengo una lesión, por ejemplo, en el área occipital, ya no veo, me quedo cieguito. Si tengo el bulbo olfatorio, anosmia. Si tengo en la profundidad de la cisura de Silvio, que es el gusto, tengo ageusia. Entonces, todo depende donde se establezca, ¿no?, el problema. Pero además, ¿qué vemos, señores? Que todo nuestro cuerpo no está representado igualmente, es desigual. Entonces, ustedes van a hacer esta práctica esta semana, o si no ya lo han hecho, sobre sensibilidad somático-sensorial. Y van a hacer la discriminación de 2 puntos. Entonces, no es lo mismo recibir, por ejemplo, un estímulo en los labios que recibirlo en la espalda. ¿Dónde percibe uno más? Donde tenga mayor representación cortical. ¿Y qué significa mayor representación cortical? Mayor cantidad de receptores a ese estímulo. En este caso, por ejemplo, el que tiene mayor representación viene a ser los labios, la boca. ¿Qué más tiene buena representación? El tacto. Lo que tiene menos representación es los miembros, los brazos, las piernas, la espalda, el tórax. Tiene poca representación y eso lo tienen que demostrar. Ahora van a entender lo que corresponde al órgano fantasma. ¿Qué viene a ser el órgano fantasma? Puedo perder el brazo o la mano, pero nunca lo voy a perder el que está representado en mi cerebro. Ese brazo que no lo te imagínense que no tengo brazo derecho, pero voy a sentir frío, dolor, calor, cosquillas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque lo tengo representado ¿dónde? En la corteza cerebral. ¿Bien? Hay un neurofisiólogo, Ramachandran, no sé si han oído hablar de un hindú. Entonces ese Ramachandran soluciona todos los problemas a dolor referido y a dolores de órganos fantasmas. Con espejos tan solo. Sería bueno si lo leen. Otro aspecto es este, miren, el voyerismo, que en el humano está muy desarrollado. ¿Cuál es ese? De que los pies están cerca de los genitales y son estímulos sexuales. Entonces, ¿qué hace la mujer? Expone los pies para hacer señales de reproducción Wi-Fi. Y en cambio el hombre, ¿qué es lo que hace? Ve esas señales. Cuando van a una fiesta, las señoritas no van con botas, van con sus zapatitos, exponiendo sus deditos del pie. Lo que más cuida a la mujer, que es la cartera y los pies. Eso es. No. Y la mujer que mira al hombre, las manos. Aparte de otras cosas, ¿o no, Vizcarra? Se ríe porque es así. Entonces, bueno, pero ese voyerismo está asociado ahí, por la ubicación estructural en el cerebro. ¿Ven la cercanía de los pies con los genitales? Esa es la razón. ¿Ya? Así, cuando vayan a una fiesta, acuérdense. ¿Ya? Muy bien. Transporte. Ya les indiqué dónde se producen los neurotransmisores, dónde se producen las proteínas estructurales de las neuronas.
lógicamente se va a dar lo que se llama expresión transcriptoma, ya saben, DNA, se replica, se transcribe RNA, se procesa a proteínas, ya conocen eso, es bioquímica o biología molecular. Pero cómo se propaga, cómo se almacena, eso es importante. Hay dos proteínas motoras, uno la kinesina, que mueve el neurotransmisor del soma al axón, pero hay otro movimiento que es en sentido contrario, es antidrómico, es del axón al soma por la dineína. ¿Bien? Entonces, dos proteínas motoras. Igual, ¿se acuerdan? Cuando el espermatozoide llegaba al útero y por el estradiol que hacía el espermatozoide se capacitaba. Entonces ya su movimiento no era así, sino era tipo latigazo, turbo, para avanzar y llegar a fecundar. ¿Bien? Y en la misma proteína, la dineína. ¿Bien? Entonces, dos movimientos. El antidrómico y el ortodrómico. El antidrómico es en sentido contrario, axón, soma, y el ortodrómico es soma, axón. Existe en el axón o en el canal axónico, no importando si tiene mielina o no mielina, los microtúbulos. Esos microtúbulos están estabilizados con unas proteínas que tienen un diseño estructural como unos anillos. Como decir aquí, y este vendría a ser el axón, entonces este sería un anillo, otro anillo. Esos anillos vienen a ser las proteínas tau. ¿Ya? Tau. Y lógicamente también lo expresa la neurona. Pero cuando estas tau, por problemas de agentes contaminantes, estas tau se pueden fosforilar. Y cuando se fosforilan, ¿qué hacen las tau? Se separan. ¿Y qué provoca con los microtúbulos? Que se desorganicen y haya lo que existe la degeneración valeriana o valeriana, ¿entienden ustedes? Degeneración valeriana. Entonces, la configuración de las proteínas tau es estabilizar a los microtúbulos. ¿Para qué? Para que haya un buen movimiento. ¿Ya? Anti y ortodrómico. Y el problema es que cuando las tau se fosforilan, forman ovillos. Y esos ovillos, lógicamente, van a impedir una buena propagación del impulso eléctrico. Es como, por ejemplo, un cable se pela, conduce o no conduce, lo que va a producir es cortes. Y más si está en contacto con alguna otra estructura, puede provocar inclusive volar el circuito que tengan en casa, porque todo esto es eléctrico. Hay unas proteínas que mantienen la estructura y función de la sinapsis, que ya saben que es acoplamiento. Esas proteínas son las proteínas APP. ¿Cuáles son las APP? Las proteínas precursoras amiloideas o amiloides, donde se encuentran en la membrana de la neurona. ¿Bien? Entonces, pero depende de 3 enzimas para que se procesen: la secretasa alfa, beta y gamma. Fisiológico es cuando actúa la alfa y la gamma. Nos da las proteínas amiloides, las alfa, y no hay ningún problema. El problema es cuando se expresa la beta secretasa. Beta y gamma que producen las beta amiloides, estas. Y estas beta amiloides tienen una capacidad de agregarse. ¿Y qué forman? Las placas seniles. ¿Quién presenta estas placas seniles? Los pacientes con Alzheimer. Entonces, la configuración estructural de una neurona es en la capacidad de sintetizar proteínas normales. Dentro de ellas les he indicado las tau, que es importante, les estoy hablando de las más importantes, a las que están asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Y las proteínas amiloides. ¿Qué enzima debe expresarse? Fisiológicamente, la alfa y la gamma. Si se expresa la beta secretasa, ahí tenemos problemas. Neurona glia, es lo que les hablaba hace un momento. Antes se hablaba que era unidireccional, pre-post. Pero ¿qué sucede si este capilar está en comunicación con el intersticio y con la neurona? La neurona se muere. ¿Ya?
la sangre expuesta a una neurona, la neurona se muere. Entonces, ¿quién protege Esto va a dar nutrientes? Y la sinapsis depende de nutrientes, pero no en forma directa, sino en forma indirecta. ¿A través de quién? De un astrocito. ¿Y quién es un astrocito? Es una glía. ¿Cuántas glías tenemos por neurona? 10 glías por neurona. La mayor parte de libros más o menos coinciden. Entonces tenemos más glías que neuronas. Cuando Einstein muere, se pensaba que tenía más neuronas. ¿Y qué encontraron? Que el número de neuronas era idéntico a cualquier persona nativa. Lo que encontraron era mayor desarrollo de glías. ¿Ya? ¿Y cuál es la que más desarrollaron? Los astrocitos. Ahí es necesario también hablar de la neurogénesis. Y eso lo van a ver en biología seguramente, como ya lo han visto. ¿Lo han visto algo de neurogénesis? Ni sé, ahí ni les pregunté. ¿Nada? Neurogénesis viene a ser la formación de las neuronas y las glías. ¿Quién forma a las glías? ¿Las neuronas? ¿O las neuronas forman las glías? ¿Cuál es? Es como materia y energía. A ver. ¿Cuántos tipos de células madres conocen ustedes? Y hemos visto eso en sangre. ¿Cuántas células madre conocen? No cuántas mamás tienen, cuántas células madre. Tenemos 3 tipos de células madre. Una célula madre que es formadora de sangre, que ya la conocen ustedes. ¿Cómo se llama esa? La stem cell. Célula madre. Tengo la embrionaria. Esta es más plástica porque forma cualquier tipo de célula. Y la célula madre de adulto, que es más restringida. Y esta de adulto es la que forma el sistema nervioso. Tanto lo que es el autónomo, central y periférico. ¿Y saben quién viene a ser la madre realmente ahí? Los astrocitos. Ahora, el diseño del cerebro humano, cuando uno nace, pesa 600, ¿se acuerdan cuando nos conocimos hablábamos de esto? 600 gramos pesa el cerebro. Al año de vida, ¿cuánto pesa el cerebro? Se duplica, casi llega a 1 kilo. ¿Y qué es lo último que logra desarrollar el cerebro humano? El área de la corteza prefrontal. 23, 25 años. ¿Bien? Pero ya al año de vida, que ya pesa 1 kilo, ya el cerebro humano está desarrollado al 90%. Cuando llega a los 6 años, llega a los 98%. Tan solo le queda hacia los 23, 25 que completa, lo último que completa viene a ser el área prefrontal. ¿Cuál es la función del área prefrontal? ¿Se acuerdan? Lo que es la planificación, la proyección, las estrategias. Todo está en el área prefrontal. Es lo que nos diferencia de los simios, porque el simio no tiene desarrollo en el área prefrontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, que este astrocito, para que no esté en contacto el capilar con el intersticio cerebral, debe emitir pseudópodos como prolongaciones. Y esas prolongaciones que ustedes ven acá, así, nos aseguran de que no está directamente expuesto hacia el intersticio y hacia las neuronas. Pero existe una célula que nos asegura eso. Esas células son las células que están acá de rojo. ¿Cómo se llaman esas células de rojo?
que van a envolver al capilar cerebral, a las prolongaciones de los astrocitos. ¿Cómo se llaman esas células? ¿O no en histología? ¿Hay histología? No. Han tenido que ver. ¿Cómo se llaman esas células? ¿Nada? Para mí es importante eso. ¿Saben por qué es importante? Porque me hace entender por qué se habla de la unidad tripartita de la estructura funcional del cerebro. Porque no es neurona a neurona, sino tiene que actuar ahí una célula. Y esa célula viene a ser, ¿qué? ¿Cómo se llama esa célula? ¿Qué? No, los oligodendrocitos son los que establecen la mielinización en el sistema nervioso central. A ver. ¿Cuál? Astrocitos, ahí están los astrocitos. A ver. ¿Cuál cree? Los Los pericitos. ¿O no los conocen? No me los han presentado. ¿No les han presentado los pericitos? Si yo no conozco la acción de los pericitos, no conozco nada. Es la verdad. Porque la sangre es veneno para la neurona. Y si le llega agua, ya les he dicho que se provoca cortocircuito. Y todos los nutrientes, miren, recién pueden pasar ¿hacia dónde? Hacia el astrocito, y el astrocito recién le da a la neurona. Es como un protector. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí ya no hay un binomio, es un trinomio. Neurona pre, post y glía. ¿Y en la glía qué viene a ser? El astrocito. ¿Y quién formaba las neuronas? Los astrocitos. Ahora, aquí hay teorías. Hasta antes del año pasado, diciembre del 98, 2018. No, 98, 18. Se hablaba de que el hombre tenía la capacidad de producir neuronas de adulto. Es decir, 30, 40 años producía neuronas. ¿Y en dónde se descubrió? En el giro dentado del hipotálamo. ¿Ya? Pero un señor García, un investigador García, del Instituto de Investigación de Severo Ochoa de España, él en el Science y el Nature publica que no, que el humano no produce neuronas en el adulto, y eso ha cambiado todo, y lo demuestra de la siguiente manera, porque lo que sí demostraron antes de ese estudio, desde el año 78, más o menos 80, de que sí el hombre podía renovar neuronas. ¿Ya? Existen niveles tróficos, las neurotrofinas, los factores de crecimiento neuronal. Existe la capacidad de reparar, pero producir en base a ratones, cerebros de ratones, se pudo evidenciar eso. Que había la capacidad que en el adulto, en un ratón, podía expresar neuronas. ¿Y en dónde lo encontraron? En el bulbo olfatorio y en el hipotálamo. ¿Ya? En el hipotálamo del ratón encontraron que había la producción en ratones adultos. Y supusieron, como el mamífero, en el humano también. Y comenzaron a trabajar con cerebro de personas post-mortem. Y el que aclara este mecanismo y dice que no puede ser en el humano, le da la propuesta siguiente, de que el cerebro humano nace ya con el hipotálamo, nace con su bulbo olfatorio. Lo único que le falta que es comunicarse. En cambio, el cerebro del ratón no nace con bulbo olfatorio, no nace con hipocampo, recién lo quiere postnatal. Esa es la teoría. Entonces cambia el concepto de lo que se planteaba anteriormente. Bien, entonces sería bueno si revisan sobre neurogénesis. Eso es sumamente importante.
el 11. El iPad. ¿Qué? Es el 11. Ah, ya, el iPad. Ajá, de 11 pulgadas. No recuerdo cuánto era, creo que sí. No recuerdo. Oiga, revisa pues en el Pero es el Pro. Sí. Sí, es el 11 entonces.